tardes, estimados amigos, bienvenidos a Biloyer. Muy buenas tardes, estimado doctor Carlos Quispe, bienvenido a Biloyer, estimado doctor. Muchas gracias Buenas por estar tardes. presente aquí en el equipo. Gracias, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Doctor, ¿va a compartir hoy día sus diapositivas para que pueda yo Así ir es, probando que todo funcione en orden? así es. A ver, vamos a hacerlo. Perfecto. ¿Se pueden ver? Sí, doctor, sí se puede visualizar muy bien. Correcto. Perfecto. Bueno, doctor, ¿le parece si ya inicio con la presentación y le cedo el uso de la palabra? Perfecto. Listo. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a Biloyer. Hoy vamos a desarrollar una sesión más del curso de Derecho Laboral, para lo cual nos acompaña tenemos la presencia del doctor Carlos Quispe Montesinos, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es magíster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con estudios de especialización en el Centro Interamericano de Formación de la Organización Internacional del Trabajo. Además, cuenta con estudios en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Internacional de Andalucía. Además, el doctor Quispe Montesinos se ha desempeñado y se desempeña como profesor de la Escuela de Posgrado de la UPC y también como consultor del área laboral del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados. Hoy el doctor se encuentra aquí con nosotros en Biloyer para disertar sobre el tema de remuneración y conceptos no remunerativos. Al doctor le cedemos el uso de la palabra y le agradecemos su grata participación en este curso. Adelante, estimado doctor. Muchísimas gracias. Bien, buenas noches. Es un gusto participar en este evento organizado por Biloyer y vamos a desarrollar hoy el tema la remuneración y conceptos no remunerativos, ¿no? Con la mayor confianza me dicen si hay algún problema en la visualización de las presentaciones o si tienen algún interrogante, a lo mejor por el chat, las podemos agrupar, leer y luego en algún momento de la sesión responderlas. Bien, el enfoque de la remuneración, la presentación inicial de este concepto, lo podemos hacer a partir de dos vertientes. Uno, la Constitución Política, que reconoce a la remuneración como un derecho fundamental, ¿no? Un derecho constitucional y como tal que goza de una tutela reforzada en nuestro ordenamiento. Tiene un carácter privilegiado, lo dice el artículo 24 de la Constitución, el pago de la remuneración tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador y a su vez pues goza de esa tutela reforzada especial para hacerla efectiva. Y una segunda aproximación la podemos hacer a raíz de su concepción como elemento del contrato de trabajo. Recuerden nuestras primeras clases de derecho laboral en el que se presentaba lo que era una relación de trabajo o un contrato de trabajo. Este era definido, y son los términos en los que se recogen en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, como la prestación subordinada y remunerada de servicio, ¿no? Prestación personal subordinada y remunerada de servicio, ¿no? En esta concepción contractual de la relación de trabajo, prestación de servicios, subordinación, la remuneración es un elemento esencial que permite configurar una relación como tal, ¿no? Una relación de trabajo como tal. ¿Cuáles son las características de la remuneración? Para ello, como en algunos otros pasajes de la exposición, vamos a hacer referencia a pronunciamientos judiciales sobre esta materia. Y en esta casación laboral, la casación 2510-2016 de Lima, se presentan las características de la remuneración que queremos resaltar. La condición remunerativa o no remunerativa de un determinado concepto económico se determinará, dice esta sentencia, en función a si esta constituye o no una ventaja patrimonial. Primera característica, ventaja patrimonial. Para el trabajador,
es de su libre disposición, segunda característica, y sea otorgada regularmente, ¿no? Salvo que por norma expresa no tenga tal naturaleza. En cuanto a la última, vemos que no es la periodicidad en el otorgamiento de la remuneración no es una característica que la defina, porque en el propio concepto que se recoge se señala que por norma expresa puede tener una naturaleza distinta, es decir, una periodicidad distinta, pero dos elementos esenciales son la ventaja patrimonial y la libre disposición. ¿A qué nos referimos con uno y otro concepto? Cuando hablamos de ventaja patrimonial, ¿no?, que la remuneración genera una ventaja patrimonial, estamos haciendo referencia a que su percepción implica un incremento del patrimonio, ¿no? El patrimonio del trabajador, del patrimonio de la persona que está percibiendo el ingreso. Y a su vez, esta ventaja patrimonial genera la posibilidad de que existe un ahorro, ¿no? Posibilidad de generarse ahorro. Entonces, cuando hablamos de la ventaja patrimonial como característica de la remuneración, estamos señalando en un primer momento que existe un beneficio para el trabajador que implica, pues, la posibilidad de incrementar su patrimonio, y ciertamente incrementa el patrimonio, ¿no?, si se está recibiendo un ingreso, así como genera la posibilidad de hacer un ahorro. Pero la otra característica que habíamos identificado en esta sentencia casatoria es la de la libre disposición. ¿Y qué quiere decir la libre disposición? Como el nombre lo dice, la posibilidad de disponer libérrimamente los ingresos, es decir, asignarlos a los usos específicos que el trabajador, que la persona natural, titular del beneficio, pueda darle, ¿no? Y sin necesidad de que rinda cuentas sobre el destino del ingreso recibido. Especialmente cuando veamos más adelante lo referente a las condiciones de trabajo o algunos conceptos remunerativos, tiene que haber una cierta rendición de cuentas o una cierta razonabilidad que explique a título de qué se percibe el concepto, para qué se percibe el concepto, pero ello no ocurre en la remuneración. En la remuneración basta que una persona ponga su fuerza de trabajo a disposición del empleador, preste servicios, ¿no? Y por estos servicios percibe un ingreso, y lo que va a realizar con estos ingresos lo va a hacer de manera libérrima, de manera libre, ¿no? Sin necesidad de rendir cuenta de cuál es la asignación que le está dando a esos ingresos, ni con qué fines. ¿Bien? Entonces, la remuneración tiene estas dos grandes características, ¿no? Implica una ventaja patrimonial y se sustenta en una libre disposición por parte de su titular, ¿no? ¿Cómo podemos definir entonces a la remuneración a partir de estos conceptos que estamos señalando? Una buena definición de lo que es la remuneración es recogida por la doctora Mónica Pizarro en un libro que ha escrito sobre esta materia, la remuneración, y el concepto que se recoge es el que constituye una ventaja patrimonial percibida por el trabajador como contraprestación a la puesta a disposición de su fuerza de trabajo, ¿no? Ventaja patrimonial percibida por el trabajador como contraprestación a la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. Y es de repente necesario realizar algunas precisiones al respecto, porque habíamos hecho referencia a la concepción contractualista de la relación de trabajo, ¿no?, que presupone un vínculo entre un sujeto, denominado trabajador, persona natural siempre, un sujeto, denominado empleador, que puede ser persona jurídica o persona natural, y que, como estamos ante un contrato, ambos sujetos se deben prestaciones. Pero estas prestaciones tienen determinadas características. Estas prestaciones son onerosas. ¿A qué hacemos referencia cuando mencionamos que la prestación es onerosa? Porque esta prestación propia de esta relación va a implicar que cada una de las partes va a generar o va a obtener un provecho, un beneficio, pero a su vez va a asumir un sacrificio. Pongámoslo más claro. El trabajador
cuando, como consecuencia de la relación de trabajo, presta sus servicios, ¿no? Presta sus servicios personales, se pone a disposición del trabajador, y esta prestación de servicios ciertamente es una desventaja, es un sacrificio, ¿no? Yo tengo que dedicar mi tiempo, mi esfuerzo, mis capacidades a favor de mi empleador durante determinado periodo. Pero como consecuencia de esa puesta de servicios a disposición, voy a recibir un beneficio, el pago de mi retribución, ¿no? Tras sacrificio y beneficio. Lo mismo ocurre con el empleador. El empleador va a asumir un sacrificio, que va a ser pagar la retribución, ¿no? Pero va a percibir un beneficio, que una persona natural se va a poner a su disposición y él va a poder organizar su fuerza de trabajo y disponer incluso de potestades de organización disciplinarias durante la ejecución de la prestación laboral, ¿no? Beneficio y sacrificio por cada una de las partes. Y estas prestaciones son interdependientes, por eso se dice que la relación de trabajo es una relación sinalagmática, donde cada una de estas prestaciones genera como consecuencia la otra. Es decir, yo trabajo y como consecuencia de mi trabajo me paga. Desde el lado del empleador, yo pago, y porque el hecho que estoy pagando, el trabajador tiene que prestarme sus servicios, tiene que trabajar para mí. Entonces, en principio, parecería que la concepción de remuneración, el concepto alude a una relación sinalagmática en donde hay pago y como consecuencia, hay trabajo y como consecuencia del trabajo hay pago. Y si no hay trabajo, no hay pago. Esa es la regla general. Eso es como ocurre como en un principio se conceptualiza el concepto. Sin embargo, ustedes tendrán conocimiento de varias situaciones, varios supuestos en los que, a pesar de no haber trabajo, se percibe retribución. Por ejemplo, los descansos remunerados. El descanso semanal obligatorio, el descanso en días feriados, el descanso en vacaciones, ¿no? La licencia por maternidad, en general, las licencias con goce de haber, en los cuales no hay prestación efectiva de servicios, sin embargo, se recibe una remuneración, ¿no? Igual en el caso del despido nulo, si se determina que un trabajador fue despedido y ese despido implicó la afectación a algunos derechos fundamentales o a determinados derechos fundamentales, ese periodo dejado de trabajar desde el momento del cese hasta el momento de la reincorporación se considera como laborado para todo efecto legal y genera el pago de las remuneraciones. Es decir, esta remuneración, este concepto de remuneración, que implica una ventaja patrimonial, que implica una libre disposición del trabajador del importe percibido para asignarle a los fines que él estime, si bien es cierto, en un principio presupone una interdependencia, una sujeción, una vinculación al trabajo efectivo, trabajo más pago, pero en realidad estamos viendo que hay situaciones que están contempladas en el ordenamiento y hay leyes específicas al respecto, que lo que conciben es, lo que se paga es la fuerza de trabajo que se pone a disposición del empleador, ¿no? O pudiera ser que el empleador no requiera los servicios del trabajador, pudiera ser que el empleador tenga a su disposición al trabajador, pero este no puede, por algún motivo, prestar estos servicios y, sin embargo, encontrarse obligado a realizar el pago, ¿no? Entonces, la remuneración implica, pues, o se genera en atención a la puesta a disposición de la fuerza de trabajo para con el empleador. Ahora, veamos. Creo que bueno, pago de la remuneración, esto lo paso rápidamente, ¿no? La remuneración se puede agrupar o se puede conceptualizar dependiendo, en atención a varios criterios. Si es por medio de pago, normalmente la manera habitual, conocida, regular, es el pago en efectivo, lo que no limita que se puedan realizar también pagos en especie. Por su naturaleza, el pago de una remuneración puede estar constituida por un concepto principal, pero también por conceptos complementarios, por suplementos salariales, por unidad de tiempo,
por poner la fuerza de trabajo a disposición del empleador durante un periodo determinado, o sea, típicos casos en los que la retribución se paga de manera diaria, jornal, semanal, quincenal o mensual, y por unidad de medida, ¿no? Por producción, pago por comisiones, por unidad producida, por unidad vendida. Es decir, existen varias formas por las cuales podemos agrupar y determinar los criterios para el pago de la remuneración. Finalmente, en lo que concierne a esta parte conceptual, nuestro ordenamiento concibe una, valga la redundancia, o recoge una concepción omnicomprensiva de la remuneración. O sea, en principio, se entiende, se presume, y esta es una presunción que admite prueba en contrario, que todos los conceptos que se reciben como consecuencia de una prestación de servicios son remuneración, ¿no? Esto se desprende de la ley, este es el criterio que tienen los jueces laborales. En principio, los pagos que se derivan a favor del trabajador como consecuencia de una relación de trabajo, se deben entender como remuneración. Bueno, habrán situaciones en las que la ley dice que esos conceptos no son remuneración, lo vamos a ver en unos minutos, como habrán ocasiones en las que, a pesar de presentarse algunas características de la remuneración, existen particularidades, elementos que determinan que ese concepto en particular no tenga tal naturaleza. Y eso, a propósito de los conceptos no remunerativos, lo vamos a abordar. Pero en principio, la regla es que si se percibe un concepto o un importe como consecuencia de la relación de trabajo, se entenderá que nos encontramos frente a un concepto remunerativo. Un tema importante es el de la reducción de las remuneraciones, ¿no? Es un tema en el cual la Corte Suprema ha tenido, pues, posiciones oscilantes, ¿no? Sobre si esto era posible, o sea, si es posible que se puedan reducir las remuneraciones o si esta reducción de las remuneraciones constituye una afectación justamente a este derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución. En esta casación, la 489-2015, se establecen los elementos que se deben tomar en cuenta para que válidamente se configure una reducción de las remuneraciones. ¿Qué nos dice esta sentencia? Primero, que la reducción de remuneraciones, bueno, se permite, es admitida, ¿no? Pero no puede ir más allá de los límites establecidos por las normas laborales. Esto es que dicha remuneración no puede ir debajo de la remuneración mínima vital, monto mínimo indisponible. Entonces, primer elemento que identifica la Corte Suprema para decir que un supuesto de reducción de remuneraciones es legítimo es, uno, la reducción de la remuneración no puede ser inferior a la remuneración mínima vital, porque la remuneración mínima vital tiene sustento constitucional y nadie puede percibir un ingreso inferior al importe de esta remuneración. Pero, sin embargo, de este primer elemento nos falta una duda. O sea, la remuneración mínima vital se encuentra actualmente en 930 soles. Si yo gano 1.000 soles, si yo gano 1.200 soles, seguramente sí, una reducción de la remuneración que no sea inferior a los 930 soles va a ser una situación que satisface esa exigencia, ¿no? Porque nadie puede ganar menos de la remuneración mínima vital. Es decir, se puede reducir la remuneración, pero hasta ese tope, hasta ese piso, menos de eso no. Ergo, seguramente en situaciones como la que estamos señalando, este primer elemento se entenderá satisfecho. Pero imaginemos una persona que gana 10 veces la remuneración mínima vital. Imaginemos una persona que gana 20 veces la remuneración mínima vital. ¿Será legítimo, será razonable, será aceptado por el ordenamiento que ganando 20 veces el importe de la remuneración mínima vital se pueda reducir el monto de esta a 930 soles? No pareciera, ¿no? O sea, no pareciera que hay una situación equitativa si la diferencia de la reducción de remuneraciones va a ser tal, ¿no? De un importe sumamente alto
a un importe sumamente reducido como la remuneración mínima vital. Pero bueno, esa es una observación a este primer criterio de la Corte Suprema. Sí, definitivamente ninguna reducción puede ser inferior a la remuneración mínima vital, pero no necesariamente toda reducción de remuneraciones que llegue hasta ese piso, hasta ese tope, va a ser legítima, ¿no? Va a depender cuál es el importe cuál es la proporción del importe que se está haciendo materia de reducción. Pero no es el único elemento. En la casación también se dice que la reducción debe responder a circunstancias objetivas, es decir, se puede reducir hasta el mínimo vital, pero tienen que haber causas objetivas de por medio, ¿no? Alguna situación que justifique esa reducción. El caso en el que se expide esta sentencia trata de un gerente en el que temporalmente se redujo su remuneración porque la empresa atravesaba un periodo de crisis económica, ¿no? Entonces se pactó reducir las remuneraciones en un importe que no era, que no era un importe mayor o considerable, ¿no? Era un importe, era la décima parte aproximadamente del importe que venía percibiendo este señor, y solamente durante este periodo de crisis que se prolongó en algunos meses, ¿no? Entonces la Corte Suprema a partir de eso dijo, bueno, también es una exigencia que deben existir circunstancias objetivas de por medio para que esta reducción proceda. Y tercer elemento, que sea autorizado por el trabajador en forma expresa. Entonces, de acuerdo a esta sentencia, no cabría la reducción unilateral de las remuneraciones, la reducción que solamente que disponga el empleador, sino que esta reducción tendría que ser pactada con el trabajador, ¿no? Autorizada de manera expresa, que existan circunstancias objetivas y que el importe no pueda ser inferior a la reducción mínima vital. En esta segunda casación hay algunas precisiones al respecto sobre lo que es este tema de la reducción de remuneraciones, y señala que es posible que se reduzcan las remuneraciones si existe acuerdo individual cuando la misma sea expresamente pactada por el trabajador y el empleador, ¿no? Algo que se desprendía también de la sentencia anterior, ¿no? Concordancia, voluntades entre trabajador y empleador para que se produzca esta reducción de remuneraciones. Ahora, si el acuerdo es colectivo, ¿no? Y cuando hablamos en el ámbito del derecho del trabajo de acuerdos colectivos, estamos hablando de la intervención en la participación de la organización sindical, será procedente la reducción de las remuneraciones siempre y cuando sea pactada entre el empleador y la organización sindical mayoritaria, ¿no? Siendo requisito que esta medida se adopte para evitar el límite del cese personal. Esto se encuentra vinculado a los procedimientos de cese colectivo, ¿no? La ley de productividad y competitividad laboral contempla que determinadas situaciones habilitan a cesar a más del 10, por lo menos, o a más del 10% de trabajadores de la empresa. Pero no porque sí, sino porque hay un motivo económico, hay un motivo estructural, hay un motivo económico que justifique esa decisión. Pero antes de llegar a esa reducción de personal, propone realizar distintas medidas, ¿no? Reducir turnos, por ejemplo, reducir las remuneraciones, a efectos de evitar que justamente se produzca este cese de un colectivo de trabajadores. Pero esa reducción de remuneraciones contemplada para los procedimientos de cese colectivo implica pues que exista negociación entre el empleador y la organización sindical. Y esa finalidad, evitar que un gran número de trabajadores vaya a quedarse sin empleo. Y finalmente en esta sentencia, ¿qué nos dice? Toda disminución de remuneraciones no establecida por pacto individual, supuesto 1, o por pacto colectivo, el supuesto 2, constituye un acto de hostilidad. Si no hay acuerdo, nos encontramos frente a un acto hostil. La ley define acto hostil como aquellas conductas del empleador, aquellos actos del empleador que hacen insostenible o difícilmente llevadera una relación de trabajo. Y uno de los supuestos de hostilidad viene a ser
la reducción unilateral de las remuneraciones, la reducción cuando no existe un motivo para que ella se dé. No existe un acuerdo individual, no existe un acuerdo colectivo, y por lo tanto se entenderá que ese acto es nulo, por ser acto hostil, debe culminar y debe restituirse a la situación anterior. Esto en realidad ya está mencionado en las láminas anteriores. Se exige que la reducción de las remuneraciones sea por un acuerdo expreso. La formalidad es que se realice por acuerdo individual entre las partes, el mismo que debe constar por acuerdo o convenio escrito. Entonces tenemos que sí es posible la reducción de remuneraciones. Nuestras autoridades judiciales lo entienden así, a partir de la interpretación que han realizado de las leyes pertinentes, solo que este acuerdo tiene que ser necesariamente expreso, ¿no? Por escrito. El acuerdo puede ser de manera individual, puede ser de manera colectiva, tiene que haber una justificación, una causa o razón que explique por qué se está procediendo a la reducción de las remuneraciones, y tiene que ser razonable, no puede ser inferior a el nuevo importe. El importe reducido no puede ser inferior al equivalente a la remuneración mínima vital. Y ya acabando esta primera parte en lo que concierne a las remuneraciones, ahí ya, como se habrán percatado, al tema de la reducción de las remuneraciones se encuentra vinculado el carácter irrenunciable de determinados derechos de naturaleza laboral. Si yo pacto con mi empleador una reducción de remuneraciones, no podrá considerarse ese pacto, esa decisión mía de que mi remuneración sea reducida, o se vea disminuida, no podrá considerarse como un acto que implica una renuncia a un derecho irrenunciable, porque hemos dicho que la remuneración es un derecho fundamental, es un derecho que está reconocido en la Constitución. Y si yo tengo derecho a determinada remuneración, por más que pacte por escrito, como exige la Corte Suprema, de manera expresa, como lo precisa, como empleador, esa reducción de la remuneración, yo, trabajador, luego no podría decir, esta decisión de disponer de mis ingresos de tal manera que estos sean reducidos, es un acto de renuncia y que el ordenamiento no tolera. Bueno, sobre eso también hay ya una posición definida en nuestro ordenamiento laboral, y que dice, va a depender de cuál es la fuente normativa, ¿no?, que está determinando esa reducción. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un derecho contenido en una norma legal, en una norma estatal, el carácter es irrenunciable. En lo que concierne al importe de la remuneración, si la ley me dice la remuneración mínima vital mínima es 930 soles, y de repente determinadas categorías de trabajadores tienen remuneraciones también mínimas, el sector minero, los periodistas, algunas normas que han establecido remuneraciones mínimas para ciertas categorías de trabajadores, pactar por debajo de eso es pactar por un derecho irrenunciable. Y si es irrenunciable, se entiende que ese pacto es ineficaz, que ese pacto no va a tener mayores efectos. Entonces, si hay una norma estatal que me establece determinado importe de remuneración, yo debajo de eso no puedo pactar. Si lo hago, es un acto de renuncia de un derecho indisponible, y por lo tanto se entiende como ineficaz el acuerdo. Si el origen del beneficio es un convenio colectivo o un laudo arbitral, va a ser irrenunciable para el trabajador individual. Es decir, si vía convenio colectivo se pacta que yo voy a percibir un concepto remunerativo, ¿no?, equivalente a 1.000, por decir, y luego yo pacto con mi empleador que no voy a recibir 1.000, sino 500, ya, eso también es irrenunciable, porque un convenio colectivo, ¿no?, que es la fuente normativa propia y por excelencia el derecho del trabajo, y que también tiene un reconocimiento especial en nuestro ordenamiento y particularmente tutelado, no admite renuncias por
de carácter individual sobre derechos establecidos en norma de esta naturaleza. Sin embargo, si el acuerdo, si la renuncia, por ejemplo, al concepto, al importe, es realizado por la organización sindical, por el sindicato, sí el beneficio será renunciable. ¿Por qué? Porque el sindicato ya como organización, como persona jurídica, no se encuentra pues en la misma situación de desventaja, en la misma situación de indefensión en la que se puede encontrar un trabajador individual. Y si el beneficio ha sido establecido en un contrato de trabajo, ¿no? O existe una decisión unilateral del empleador, el trabajador puede renunciar a ella. Ojo que lo que la ley, lo que la Constitución establece es el derecho a la remuneración. Y salvo el importe de la remuneración mínima vital, o para algunos sectores de trabajadores, determinadas remuneraciones mínimas especiales, no establece normalmente el monto. O sea, el beneficio irrenunciable es la remuneración. Ya cuando hablamos del importe, que el importe puede haber sido fijado por contrato de trabajo, contrato individual, o puede haber sido fijado de manera unilateral por el empleador, este importe sí puede ser reducido, ¿no? El derecho es renunciable. Pero recuerden las exigencias que ya hemos identificado, ¿no? Pacto expreso, que existan causas, que existan causas objetivas para que esto se concrete y que respete los mínimos legales. Bien, y concluimos lo que concierne a la remuneración con la posibilidad de que se puedan establecer diferencias remunerativas entre personas que realizan pues funciones afines, funciones similares, ¿no? Que pueden laborar en una misma área, que pueden ocupar un mismo puesto de trabajo. Sobre ello tenemos varias sentencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos las casaciones laborales que estamos enunciando, la 208-2005 Pasco, la 16.927-2013 Lima, la 20.121-2016 Lima, y en resumen, estas sentencias casatorias nos dicen que sí, que es legítimo otorgar remuneraciones diferenciadas, ¿no? Pero el otorgamiento de remuneraciones diferenciadas a trabajadores pues, de una misma empresa, de una misma área, ¿no? Del mismo puesto de trabajo, tienen que necesariamente justificarse en criterios objetivos para que sean legítimas, para que sean válidas, para que no se conviertan y no sean entendidas como actos de discriminación. Por ejemplo, los criterios de experiencia, naturalmente, no al más experimentado, al que tiene una mayor trayectoria laboral, es natural, es lógico que le pueda corresponder una mayor remuneración a aquella persona que de repente está en el mismo puesto, pero recién ha iniciado a prestar sus servicios, recién ha terminado la universidad, recién esté teniendo su primera experiencia laboral, y por más que se realicen las funciones en una misma área de trabajo, va a haber diferencia pues con la persona que tiene una experiencia mayor o que tiene una mayor trayectoria laboral, tiene una antigüedad mayor en la empresa. Una cosa es la experiencia en el puesto, ¿no? O la experiencia laboral que puede haber en general acumulado en varias organizaciones, y otra es la antigüedad en el puesto de trabajo. De la misma manera, las funciones, las responsabilidades y las capacitaciones van a ser elementos que permitan justificadamente diferenciar el importe remunerativo que se pueda pagar a uno u otros trabajadores. Entonces, frente a la pregunta, ¿es posible otorgar remuneraciones diferenciadas? Sí. A personas que laboran en una misma empresa, en una misma unidad, en un mismo puesto de trabajo, sí. Pero tienen que haber criterios objetivos de por medio. Tales como, que estos no son taxativos, que no son cerrados, son señalados de manera enunciativa, pero nos identificamos pues a criterios como experiencia, trayectoria laboral, funciones, antigüedad, capacitaciones, responsabilidades. Bueno, esta es la parte que corresponde a la remuneración, sus características, situaciones particulares como la reducción. Y la sesión también está dirigida a abordar lo que son los conceptos no remunerativos.
habíamos señalado que en nuestro ordenamiento se concibe que, en principio, todo aquel concepto que se paga como consecuencia de la relación de trabajo, como consecuencia de la prestación de servicios, es remuneración, ¿no? Así que la remuneración tiene una suerte de visa atractiva que presume o que genera la presunción de que todo ingreso tiene la naturaleza remunerativa. Sin embargo, existen conceptos que la propia ley, a pesar de tener las características de la remuneración, le niega esa naturaleza. O conceptos que parecieran ser remunerativos porque se pagan durante la vigencia de una relación de trabajo y como consecuencia de una prestación efectiva de servicios, pero no satisfacen estas exigencias de libre disponibilidad o ventaja patrimonial. Entonces, veamos a qué nos referimos con ello, las características de esos conceptos no remunerativos, ¿no? Los conceptos no remunerativos, como su nombre lo dice, no son remuneración para ningún efecto legal. O sea, si no son remuneración para ningún efecto legal, no van a ser base de cálculo para los beneficios sociales y seguramente, y en muchos casos, aunque las normas tributarias tienen sus propias reglas, podrían no serlo para las aportaciones sociales. Se requiere observar el principio de razonabilidad, que al ver algunas de estos conceptos no remunerativos, vamos a observar la necesidad de que exista una razonabilidad de por medio para que estos conceptos sean efectivamente entendidos como no remunerativos, porque de no tener tales características, se asumirá que tienen, pues, naturaleza de remuneración. Cuando veamos las situaciones concretas lo vamos a entender mejor. Los conceptos no remunerativos tienen incidencia en el incremento de los ingresos de los trabajadores y en la reducción de los costos laborales. ¿Por qué? Por parte de los trabajadores, si nos encontramos frente a la percepción de un concepto al que se le reconoce como no remunerativo, va a percibir el bruto del ingreso, ¿no? Porque si no es remuneración, no va a estar afecto a aportaciones al sistema de pensiones, ¿no? Eventualmente podría no estar afecto a las normas tributarias, es decir, no van a haber deducciones sobre esos conceptos y por lo tanto el trabajador lo percibirá en su integridad, ¿no? Y implicará reducción de costos laborales también por el empleador porque no va a tener que pagar como consecuencia de ese beneficio conceptos adicionales tales como, por ejemplo, las aportaciones al sistema de seguridad social, que es 9% de los ingresos remunerativos, así como no será base de cálculo para otros beneficios. Es decir, si yo pago la remuneración y un concepto no remunerativo, para el cálculo de la CTS, para el cálculo de las vacaciones, para el cálculo de las gratificaciones, solamente entrará en la parte que es remuneración. El importe que no tiene naturaleza remunerativa no va a ser base de cálculo y en consecuencia el monto a pagar por tales conceptos va a ser inferior a aquel que sí se reconociera el carácter remunerativo a tales conceptos. Y algo más, una característica que deviene la propia ley en lo que concierne a los conceptos no remunerativos es que deben ser consignados en las boletas de pago y en las planillas de trabajadores. O sea, el hecho que no tengan naturaleza remunerativa no implica que se encuentren excluidos de este registro en los libros y documentos que la ley exige. Veamos, pues, algunos de estos conceptos no remunerativos. La gratificación extraordinaria. Una gratificación extraordinaria exige que sea percibida ocasionalmente. Lo extraordinario es lo opuesto a lo habitual, lo regular. Es decir, no puede haber una gratificación extraordinaria si todos los meses lo percibo, si lo percibo todos los años, ¿no? Porque la extraordinariedad deja de tener ese carácter extraordinario, si lo percibo todos los semestres. Si yo recibo a título de liberalidad del empleador un concepto, por alguna
en una sola ocasión y sin algún motivo que la justifique más que la propia liberalidad del empleador, nos encontraremos ante una gratificación extraordinaria, que así como puede ser otorgada de manera unilateral por el empleador, podría ser también producto de una convención colectiva, por ejemplo, cuando cada vez que se cierra un convenio colectivo, ¿no? Luego de una negociación, y las partes, la parte trabajadora no ha recurrido a la huelga como mecanismo de negociación o como mecanismo de presión para generar el acuerdo, entonces se suele otorgar una gratificación extraordinaria denominada bolsa por cierre de pliego, que es determinada cantidad de dinero que de manera extraordinaria y con motivo de la convención colectiva se pacta la entrega de este beneficio, se va a otorgar por única vez a los trabajadores, ¿no? Entonces es un beneficio extraordinario y que se da a título de liberalidad del empleador, se puede dar como consecuencia de una convención colectiva, como también puede ser como producto de una conciliación o una medición o estos procedimientos que se siguen ante el Ministerio de Trabajo o por un laudo arbitral, ¿no? Que tiene la misma naturaleza de una convención colectiva. Un elemento importante es que sean otorgadas con carácter general, o sea, es gratificación extraordinaria, pero es una gratificación extraordinaria para todos los trabajadores, para una categoría de trabajadores, para una sección de trabajadores, pero de manera general, y lo que se espera para que efectivamente tenga esta naturaleza va a ser que su pago principal, su pago ocasional, su pago extraordinario por única vez, ¿no? Si me van a pagar este concepto varias veces al año, o me van a decir, tu gratificación extraordinaria son 12.000, y te voy a pagar 1.000 soles de esta gratificación cada año, ya está perdiendo pues su carácter extraordinario, ocasional, no regular, y la consecuencia va a ser que ese concepto va a ser reconocido como remuneración con la consecuencia que implica, ¿no? Reintegros de los beneficios sociales y pagos de aquellos conceptos en los que la remuneración sirve de base de cálculo. ¿Qué otro concepto? Sí, la participación en las utilidades. La ley expresamente señala que la participación en las utilidades no tiene el carácter remunerativo, no se entiende que es una remuneración, tiene las características de una remuneración, porque a un trabajador, ¿por qué le pagan utilidades? A un trabajador le pagan utilidades como consecuencia de su prestación de servicios durante determinados número de días en el ejercicio y porque ha contribuido a generar las utilidades a favor de la empresa. Pero la ley, a pesar de tener estas características, le desconoce el efecto remunerativo. A ver, aquí hay una pregunta, pero las preguntas las dejamos para un momento. Igual, si existen participaciones sustitutorias de utilidades, es decir, liberalidad del empleador, o participaciones en las utilidades derivadas de acuerdos individuales o acuerdos colectivos, también, sin tanto que tengan esta naturaleza, el empleador le esté reconociendo o las partes le estén reconociendo este carácter de utilidades, o sea, adicionales a aquellas previstas legalmente, vamos a estar frente pues a conceptos no remunerativos. Pero evidentemente estos pagos adicionales a aquellos previstos en la ley deben presuponer la existencia de utilidades. Imagínense que una empresa no genera utilidades, un determinado ejercicio no genera utilidades, no se generan las utilidades legales y el empleador paga, ¿no?, una participación sustitutoria en las utilidades. Ciertamente ese concepto no va a tener la naturaleza que se le está asignando. No puede ser una participación en las utilidades cuando la empresa en ese ejercicio no ha generado utilidades. Entonces, la consecuencia de una conducta de esa naturaleza va a ser considerar ese concepto como una remuneración, ¿no? Entonces, ojo,
nuevamente, ¿no? Se presume que todos los conceptos otorgados como consecuencia del trabajo tienen naturaleza remunerativa, a no ser que la ley diga que no lo son o que no cumplan las características de la remuneración. Pero si no ocurren una de esas situaciones, vamos a volver a la presunción inicial. Se entenderá que son remuneración. Las condiciones de trabajo. De repente este es el concepto no remunerativo más extendido. Los ingresos que se perciben como consecuencia, ¿no?, por el trabajo, se entienden que son remuneración. O sea, si por trabajar yo percibo determinados ingresos, nos encontramos frente a un concepto remunerativo. Pero si aquellos importes que son necesarios para la prestación efectiva de servicios van a ser entendidos como condiciones de trabajo. Es decir, lo que yo percibo por el trabajo será remuneración. Lo que yo percibo para el trabajo se entenderá que son condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque facilitan la prestación del servicio. Por ejemplo, los ejemplos que estamos citando, ¿no? Uniformes. Si yo recibo un uniforme, el uniforme propiamente no va a incrementar mi patrimonio, no me va a generar una ventaja, pero sí me va a facilitar la ejecución de mis prestaciones laborales. Si yo recibo herramientas o implementos de seguridad, no me va a generar una ventaja, no va a incrementar mi patrimonio, pero sí va a ser un elemento de utilidad para cumplir de una mejor manera las prestaciones laborales propias de mi contrato de trabajo. Esas condiciones de trabajo pueden ser entregadas en dinero o en especie, como hemos dicho, no generan ventaja proporcional, deben ser de un importe razonable en atención a el beneficio, en atención a la atención que se le va a dar justamente a aquella percepción que yo voy a recibir como condición. Me explico más claramente con un ejemplo. Imaginemos que se establezca como condición la entrega de uniformes. El uniforme puede ser que directamente sea proporcionado por el empleador, o en todo caso que el empleador diga, toma determinada cantidad de dinero y con este importe te vas a comprar un pantalón verde y un par de camisas blancas, por decir, ¿no? O sea, el uniforme no es entregado directamente, sino se entrega un importe económico, pero para que sea destinado específicamente a la compra de un pantalón y una camisa, una corbata, una falda, unos zapatos. En ese caso, evidentemente, el importe que se está entregando tiene que ser proporcional y razonable a la compra del bien que me va a servir para prestar el servicio, ¿no? Si me dan 5.000 soles para comprarme un pantalón y un par de camisas, ya no estamos ante una condición de trabajo, pues ya se pierde esa exigencia de razonabilidad y proporcionalidad. Seguramente ahí hay una remuneración a la que se le quiere dar otra naturaleza a efectos de evitar los costos laborales que se derivan propiamente de un concepto remunerativo. Entonces, tanto en las condiciones de trabajo como en los restantes conceptos no remunerativos, se tiene que observar este principio de razonabilidad y proporcionalidad entre el monto o la naturaleza del bien entregado, ¿no?, con aquello que quiere ser cubierto justamente por esta percepción. La condición de trabajo eventualmente, y esto no va a ser una característica general extendida, podría ser solicitada, o sea, la devolución de esta podría ser solicitada al término de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque no es un bien que se haya incorporado al patrimonio del trabajador, que le haya generado una ventaja, sino es un bien facilitado para trabajar, y por lo tanto, si la relación de trabajo se extingue, podría devolverla. Bueno, por ejemplo, me dan una laptop para que yo realice la prestación de mis servicios. Termina mi relación de trabajo por el motivo que sea. ¿La laptop me la llevo? No, porque no es remuneración. Es una condición de trabajo y tendré que devolver la laptop o el teléfono celular que se me facilitó, justamente porque era una condición de trabajo y no una remuneración.
Y así tenemos varios conceptos no remunerativos que básicamente les voy a enunciar, porque ya estamos acercándonos a la hora de término. La asignación por educación, por ejemplo, cuando la empresa decide solventar los estudios del trabajador o de sus hijos. Los estudios pueden ser escolares, técnicos o profesionales. El monto, recuerden, siempre tiene que ser razonable, ¿no? Si solventa los estudios universitarios del trabajador y la pensión está a 500 soles mensuales, por así decirlo, y el empleador le da 4.000 soles mensuales, ahí ya se está desvirtuando la naturaleza del concepto, ¿no? Tiene que ser razonable al importe que demande el costo de la educación. Por eso se exige que cuando se otorga este concepto se encuentre debidamente sustentada, justamente para que haya un correlato entre el importe, los gastos por ese concepto y el monto que se está entregando con fines educativos. Lo mismo la asignación por transporte, dirigida a solventar los gastos de desplazamiento desde el centro de trabajo a la vivienda del trabajador y el retorno, ¿no? De la vivienda al centro de trabajo, del centro de trabajo a la vivienda, que tiene que ser, para que sea asignación por transporte, tiene que ser condicionada a la asistencia del centro de trabajo. Imagínense que me pagan una asignación por transporte y de pronto en el mes de mis vacaciones, en el que no voy al trabajo, en el que no hay esa necesidad de solventar estos gastos de traslado desde el domicilio del centro de trabajo, me pagan también la asignación por transporte. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ahí se va a entender que el concepto se ha desnaturalizado, que no observa el principio y la exigencia de razonabilidad, porque me están otorgando un importe que, si bien es cierto, se denomina asignación por transporte, no tiene que ver con el transporte, porque yo en mis vacaciones no tengo que ir al trabajo, no tengo que regresar a mi casa del trabajo, pero sin embargo me lo están entregando como me lo han dado en todas las oportunidades. Se entenderá, o se puede entender, que nos encontramos frente a una desnaturalización de este concepto. Bonificaciones por ocasiones especiales, como cumpleaños, matrimonio, nacimiento de hijos, fallecimiento. Aquí el monto tiene que estar, el importe, para que no sea considerado remuneración, debe ser otorgado en la oportunidad correspondiente. Si mi cumpleaños es el 18 de abril y me dan una bonificación el 25 de noviembre, ¿cómo podría justificar el empleador que esa es una bonificación por cumpleaños? Si es que está en una fecha distante a mi cumpleaños, si me dan una bonificación por matrimonio, cuando no me he casado, si me dan una bonificación por nacimiento de hijos, cuando no he tenido un hijo, entonces nos vamos a encontrar pues frente a una situación en la que podría estar desnaturalizando el concepto y tratándole de dar una naturaleza no remunerativa a un importe, una percepción que sí tiene tal característica, ¿no? La asignación por festividades, que es similar, ¿no? Aniversario de la empresa, Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias, que normalmente se otorgan estos beneficios vía convenio colectivo, y si son vía convenio colectivo, son extendidos a la generalidad de los trabajadores. Bienes que la empresa de su propia producción puede entregar a los trabajadores, siempre en una cantidad razonable. Una empresa, típico caso, ¿no? Una empresa que produce bebidas gaseosas, ¿no? Una caja, 2 cajas al trabajador en cada mes, conjuntamente con la remuneración, que son bienes que produce la empresa, que son consumibles por personas naturales, y que se puede entender que sean entregados directamente al trabajador y no se le reconoce la naturaleza remunerativa. Montos para el cabal desempeño de las labores, movilidad, viáticos, gastos de representación, si yo tengo que desplazarme fuera de la localidad en la que resido, ¿no? Por comisión de servicios, viajo al interior del país, es natural que se me asignen pues gastos de viáticos, ¿no? El alojamiento, la movilidad que voy a tener en este lugar en el que estoy prestando los servicios, y eso no es remuneración,
porque no es un beneficio que está incrementando mi patrimonio ni me está generando una ventaja, ¿no? Es una necesidad de un ingreso adicional que yo requiero justamente para atender estos requerimientos propios del servicio que estoy prestando a raíz de mi desplazamiento. Bueno, y finalmente la alimentación como condición de trabajo, cuando esta es proporcionada directamente por el empleador y sea indispensable para la prestación del servicio, ¿no? O sea, si yo trabajo no sé, entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en un lugar distante a zonas urbanas, ¿no? Sino en una zona alejada, rural, donde no hay posibilidades de que yo pueda retirarme de la empresa e irme a un lugar para dedicarlo a un lugar distinto, para dedicarlo a la ingesta de alimentos, sí, nos vamos a encontrar frente a una alimentación que es entregada cual condición de trabajo, pero que directamente por el empleador y que es necesaria para la prestación de esos servicios, porque pues se debe tomar justamente en una hora que corresponde a la hora de ingesta de alimentos, almuerzo, pero es una hora en la que yo no puedo desplazarme y tengo la dificultad también de llevarme la comida ya preparada al centro de trabajo. Bien, es la última, pero cerramos con esto, ¿no? Las prestaciones alimentarias bajo suministro indirecto, vean la diferencia entre una y otra. La alimentación es cuando es proporcionada directamente por el empleador. Las prestaciones alimentarias cuando son proporcionadas de manera indirecta, a través de empresas administradoras, que es en aquellos casos en los que al trabajador se le proporcionan cupones, vales, ¿no? Para que adquieran alimentos en empresas afiliadas, establecimientos afiliados, o se recurre a empresas proveedoras, ¿no? Para que se puedan realizar la adquisición de estos bienes de consumo en establecimientos de expendios de alimentos crudos y cocidos, ¿no? Con algunas condiciones en cuanto se importen, no pueden superar el 20% de la remuneración mensual ordinaria o el equivalente a 2 remuneraciones mínimas vitales. Lo esencial, ojo, de todos estos conceptos, ¿no? Prestaciones alimentarias, alimentación, directamente proporcionada por la empresa, bienes proporcionados por la empresa, asignaciones por festividades, bonificación por ocasiones especiales, asignación por transporte, por educación, condiciones de trabajo, participación en las utilidades legales o unilateralmente otorgadas por el empleador. Las gratificaciones extraordinarias no son reconocidos como conceptos remunerativos, porque como hemos visto, en algunos casos no generan esta ventaja para el trabajador, o en todo caso, teniendo todas las características de una remuneración, la ley dice, con la finalidad de favorecer el otorgamiento de importes adicionales al trabajador, que los va a percibir de manera total, sin descuentos, y a su vez va a ser un incentivo para el empleador, porque no le va a generar costos adicionales, entonces no le vamos a reconocer esta naturaleza remunerativa. Es decir, es la excepción justamente a esta concepción inicial, general y extendida que todo lo que se percibe como consecuencia de la relación de trabajo es remuneración. Bien, entonces estas son las ideas que quería presentarles a raíz del concepto, de la invitación que me realizaron para abordar estos temas, y yo quedo pues a las preguntas que tuvieran a bien hacer. Veo una pregunta, de repente mientras alguien se anima, la podemos ir abordando, ¿no? A ver. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos Quispe, por de verdad disertar este tema de forma tan dinámica y tan didáctica. En efecto, doctor, al chat de manera pública nos han escrito y también al chat en privado nos han hecho llegar algunas preguntas. Qué bien, qué bien. La primera pregunta viene por parte de Isabel Abad, quien nos señala lo siguiente. Dice, si se van a dar a 3 estibadores movilidad para que puedan llegar a su casa antes del toque de queda, ¿se debe hacer una adenda en su contrato y no se considera condición de trabajo?
Bueno, y eso se considera condición de trabajo, pregunta, ¿no? Sí, el otorgamiento de la movilidad constituye una condición de trabajo. La movilidad, claro, a ver, aunque se asemejan uno y otro, ¿no? El transporte está referido, pues, al concepto otorgado para el desplazamiento de la vivienda al centro de trabajo y viceversa, ¿no? La movilidad es propiamente lo otorgado para el desplazamiento a efectos de cumplir la función laboral, ¿no? Yo soy un vendedor, un comisionista y tengo que ir a varios sitios y para cumplir mi función laboral recibo una percepción por movilidad. Pero llamámoslo una y otra, ¿no? Entendemos que el transporte está más referido a aquel concepto que nos enuncia en la pregunta, ¿no? Desplazamiento de la vivienda al trabajo, desplazamiento del trabajo a la vivienda. Eh, Aquí hay una particularidad, ¿no? Que es que no se está otorgando solamente con la finalidad de retornar a la casa antes del toque de queda. No es un importe que se otorga para ir al trabajo y para volver a él, sino solamente es una facilidad que se otorga para ser usada al final de la jornada de trabajo a efectos de que sea empleada para llegar pues, en taxi a la casa y dentro del horario de trabajo. Si es así, no nos encontramos pues propiamente ante un concepto que genere un incremento patrimonial o un beneficio en sí, sino es una facilidad para cumplir la jornada de trabajo, ¿no? Si mi jornada de trabajo se extiende hasta las 8:30 y el toque de queda es a las 9, entonces ese concepto va a ser un concepto que se me está proporcionando para que yo cumpla con esa jornada, con ese horario. Si no me lo dan, seguramente me va a ser difícil y tendría que irme más temprano, tomando el servicio público, ¿no? Con los tiempos que ello implica. Entonces, si es así, sí podemos entenderla como un concepto no remunerativo, ¿no? En tanto que se me está facilitando el cumplimiento de mis prestaciones de trabajo en la jornada establecida por la empresa. Muchísimas gracias, estimado autor. La siguiente pregunta viene por parte de Jenko Loarte, quien señala lo siguiente. Estimado autor, buenas noches. Una pregunta. Considerando actualmente las condiciones laborales como el home office, ¿qué aspectos se deberían tener en cuenta para considerar la condición de trabajo? Bien, interesante la pregunta, ¿no? Porque es un tema de nuestros tiempos, del día a día, ahora que el trabajo remoto se ha institucionalizado. Sin embargo, aquí hay que remitirnos, y de repente podemos ver la lámina para recordarlo, a las características de la condición de trabajo. Las características son que resulten necesarias para la prestación del servicio, o que sin ser indispensables van a facilitar su ejecución. O sea, no están dados para retribuir, para compensar la fuerza de trabajo a disposición, sino son percepciones que tienen una asignación específica. Cumplir el trabajo, sin ellos no se puede cumplir, o en todo caso facilitar, ¿no? Y en el home office, ¿qué encontramos? Por ejemplo, la computadora, ¿no? Si yo me voy a conectar desde mi centro, desde mi vivienda a la empresa para cumplir las funciones y tareas y las órdenes, las voy a recibir y voy a rendir cuenta de ellas y de la ejecución a través de este equipo. Entonces, ciertamente, esto puede ser considerado como una condición de trabajo. Si la empresa me lo va a facilitar, va a ser una condición de trabajo, no una remuneración. Si se pacta o la empresa decide asumir el pago, aparte del pago del servicio de Internet o la cuenta de teléfono, en tanto que mi trabajo sea, pues, implique comunicarme permanentemente, nos vamos a encontrar también ante conceptos que no tienen la naturaleza remunerativa, sino condición de trabajo. Es decir, si se facilitan estos recursos tecnológicos que van a permitir concretar esta prestación de trabajo a distancia, nos vamos a encontrar ciertamente ante condiciones de trabajo y no ante remuneraciones.
Muchísimas gracias, estimado autor. Y finalmente tenemos la pregunta por parte de Luis Asca, quien nos señala lo siguiente. Nos dice, estimado autor, ¿las comisiones de venta que se ganan los trabajadores son consideradas como conceptos remunerativos? Las comisiones de venta en realidad responden a una forma de pago de remuneración. Recuerden, cuando vimos la clasificación, señalamos que el pago de la remuneración se puede dar, entre otras formas, por unidad de medida, por producir bienes o ejecutar acciones durante un tiempo determinado implica suma de montos, ¿no? Si por vender 10 recibo pues un pago 5, por así decirlo, por vender 20, un pago de 10, vemos que el pago está condicionado a la producción de bienes o en todo caso, y aquí más propiamente, a la ejecución de servicios durante este periodo. Más vendo, percibo más. Pero ahí sí nos encontramos frente a una remuneración, solamente que la forma de pago está en función a las ventas que yo estoy realizando. Esa comisión es una retribución por mi servicio. Aquel trabajador que vende más va a percibir mayores ingresos que aquel que vende menos. Entonces nos encontramos claramente ante un concepto remunerativo. Muchísimas gracias, estimado autor. Estimado doctor, esas han sido todas las preguntas por parte del público que ha participado el día de hoy en la sesión de conceptos remunerativos y condiciones de trabajo. Doctor, esperamos poder contar con usted en futuros proyectos. A nombre de todo el equipo de Beloyer le hacemos llegar nuestro infinito agradecimiento por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, estimado doctor. Yo les agradezco a ustedes, ha sido un gusto haber participado, ¿no? Pues las preguntas también revelan el interés en el tema. Vi el programa que habían preparado, que me parece completo, bastante interesante. Así que nada, ¿no? Felicitarlos y a su disposición si es que hay otra oportunidad. Muchas gracias. Muy amable, estimado autor. Buenas noches. Buenas noches. Estimados participantes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el día 7 de junio con la sexta sesión, el cual es sobre facultades de administración del empleador. Somos Beloyer. Buenas noches.